Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos una vez más al Meridiano Político, Informativo y de Opinión de Antioquia, Medellín y el mundo. Nosotros, como siempre, complacidos de tener la oportunidad de iniciar una nueva semana llena de noticias y llena de hechos que forman parte de la realidad. Uy, pues vamos a saludar a mi compañero en el set, Juan Fernando Jaramillo. Juan Fernando, muy buenas tardes. Caterina, buenas tardes a usted, a todos los televidentes. Muchas noticias, como siempre, en Colombia, en Antioquia y Medellín. Pero vamos adelante, vámonos en el desarrollo de la actualización informativa. Claro que sí, Juan. Y mire, nosotros desde la semana pasada habíamos dejado, y es un compromiso con nuestros televidentes, un tema iniciado. Teníamos un tema que era el que estaba relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, los derechos de los ciudadanos, de los niños, de las familias a disfrutar de espacios no solamente libres de humo, sino también de que sus hijos tengan el riesgo de acceder a este tipo de sustancias. Estábamos hablando acerca de la iniciativa que tuvo la congresista Susana Boreal. Para poner en contexto a nuestros televidentes, ella había desafiado la sustancia que restringía el consumo de sustancias en Medellín. Eso ha generado unas reacciones contundentes por parte de algunas personas en el país, porque se reaviva el debate sobre las políticas de drogas. Tenemos unos desafíos particularmente como ciudad frente al narcotráfico y el consumo de sustancias ilícitas. El reciente decreto emitido por el alcalde que restringe el consumo en algunas zonas específicas de la ciudad ha generado una complejidad en la lucha por equilibrar la seguridad, la autonomía local, pero también los derechos individuales. Y esa era parte de la invitación que teníamos a nuestro invitado, el abogado Sergio Estrada, para hablar precisamente de ese decreto que delimita el consumo de sustancias psicoactivas en algunos lugares y la posibilidad de que prospere la iniciativa de demanda que ha interpuesto contra el mismo la congresista antioqueña Susana Boreal. Así que demos la bienvenida al doctor Sergio Estrada, quien está nuevamente con nosotros. Doctor Sergio, muy buenas tardes, bienvenido y gracias por acompañarnos nuevamente. Muy buena tarde a todos ustedes, a los televidentes, y gracias por la invitación a tan importante espacio de divulgación noticiosa. Bueno, doctor Sergio, estábamos el viernes, digamos que planteando un escenario de un derecho fundamental a el libre desarrollo de la personalidad y el derecho fundamental a la protección de los niños, niñas y adolescentes. Usted estaba hablando con nuestros televidentes sobre los horarios, que eso es lo que implica la solicitud de Susana Boreal para unos horarios donde puedan estar los que manejan la marihuana, el vicio y tal, en horarios que no están los niños, como puede ser 12 de la noche, 2 de la mañana, etcétera, etcétera. Estábamos ahí. Sigamos avanzando con la reflexión, doctor Sergio. Perfecto. Este tema, como muy bien indican ustedes, genera un gran compromiso a nivel social e institucional. Tenemos un gran flagelo que es el narcotráfico, pero al mismo tiempo tenemos que procurar por la protección de los niños, las niñas y los adolescentes, que precisamente ese es el propósito de la sentencia. Y la sentencia es muy claro, lo indicábamos el día viernes, y precisamente resaltando nuestro compromiso pedagógico para tratar de darle toda la información a la ciudadanía de manera transparente y objetiva desde el Centro Colombiano de Estudios Constitucionales, la necesidad de resaltar que en la aplicación de esas restricciones hay que tener en cuenta dos criterios que parecen un poco técnicos, pero que es fundamental aclararlos: la razonabilidad y la proporcionalidad. ¿Qué significará eso? Claro, son palabras un poquito extrañas, pero no es nada distinto de que en la necesidad de equilibrar el interés general, concretamente el interés de los niños o la protección de los niños, las niñas y los adolescentes, debemos tener circunstancias de tiempo, modo y lugar, de tal forma que el ejercicio de las libertades de los consumidores, sea por dosis personal, de naturaleza recreativa o de naturaleza médica, no infrinja la protección de ese interés prevalente del menor. Por eso indicamos el día viernes, será necesario establecer una discusión cuando son los casos concretos los que nos van a generar esa necesidad de equilibrar
entre el interés general y el interés del menor. Y colocábamos un ejemplo. Los menores se verán afectados si los consumidores están en los parques a las 2 de la mañana. Obviamente, pues cuando se trata de ejemplos tan particulares, lo que quiere resaltar la necesidad de que todos, efectivamente, y en especial la autoridad de policía, pueda efectivamente establecer, en el caso concreto, primero, que no se afecte el interés general. Eso sí es fundamental. Segundo, que no se afecte el interés de los niños. Pero también hay que resaltar de que no se está prohibiendo el consumo de la droga, el consumo de la dosis personal, porque también es necesario resaltar de que es necesario distinguir entre el porte y el consumo de la droga con dosis de alguna forma de mercadearla o de tráfico de la misma al consumo personal. El consumo personal está permitido por la Corte Constitucional siempre que no afecte el interés general y que no sea con ánimos de tráfico de estupefacientes. Irene. Bueno, yo le quiero decir al doctor Sergio, yo siento que a veces efectivamente no todos los consumidores son traficantes, no vamos a criminalizar al consumidor, que si obviamente tiene un problema de adicción, pues requiere ayuda porque se trata de una persona que está enferma, pero también hay que anotar que hay una línea muy delgada muchas veces entre el consumidor expendedor o el expendedor que puede incluso fingir ser consumidor para ese porte de sustancia en dosis mínima que se convierte en la forma en la que van llegando a ocupar espacios cerca de colegios, cerca de lugares donde están los jóvenes. Sabemos que cada vez inicia más temprano el consumo de sustancias psicoactivas y que es precisamente en los niños y en los jóvenes donde ellos encuentran ese mercado para generar los nuevos clientes adictos que serán los que nutran su negocio del narcotráfico. ¿Cómo protegernos en medio de esa búsqueda de la libertad de derechos, pero también poder tener bien pensados las limitaciones que debemos ponerle a quienes saben hacerle la trampa a la ley? Claro, muy importante la pregunta, Katia. Recordemos que estamos en un espacio pedagógico para poder efectivamente avanzar en la discusión y, por supuesto, tratar de establecer los equilibrios de la manera más armónica. Hay dos herramientas. La Corte ordena que sea el Ministerio de Justicia quien expida un protocolo para determinar los reglamentos que deben expedir las autoridades territoriales para facilitar o mejor, para poder regular el consumo de droga en espacios públicos, por ejemplo, cerca de los colegios. Y en ese protocolo se resalta tres elementos fundamentales: circunstancias de tiempo, modo y lugar. Yo creo que un elemento fundamental es determinar cuál es el tiempo. No es lo mismo, como lo indicaba en el ejemplo, que se aproxima un consumidor a un colegio en horas académicas, ¿sí? A que se aproxime a un espacio, pero en horas de la madrugada, ¿sí? Cuando se aproxima en circunstancias, diríamos, espaciales, que el lugar sea tan amplio, el parque, por ejemplo, que no está afectando el interés de los demás, ¿sí? Porque precisamente cada circunstancia, y es una invitación a la ciudadanía y autoridad de policía, para que se evalúe bajo esos criterios de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Qué es razonabilidad? En términos muy sencillos, que es muy importante resaltar este aspecto. La razonabilidad nos indica de que no basta con cumplir la conducta, sino que esa conducta tiene que afectar el interés general o la protección de los niños. Y el ejemplo muy simple podría ser el siguiente: violar un semáforo en rojo es delicado, por supuesto, pero si esa violación del semáforo en rojo tiene lugar a la 1 de la madrugada, a las 2 de la mañana, por razones de seguridad, efectivamente allí no estamos afectando el bien jurídico de la circulación y de la vida de los demás. Entonces, mire que lo interesante del derecho es que nos genera la obligación a todos los que nos aproximamos a él de analizar caso por caso. El primer elemento es el protocolo. Y el segundo elemento, indiscutiblemente, es la determinación de la infracción de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Por supuesto, destacando un elemento fundamental: la intención del porte de la droga. Si el porte de la droga es para consumo personal, no se puede efectivamente sancionar, porque hay dos conductas que hay que tener en cuenta: el porte de la droga y el consumo de la droga.
El porte con fines médicos o de dosis personal no se puede sancionar. El solo porte no afecta a la sociedad en general. El consumo sí tiene un aspecto muy particular porque puede afectar y puede de alguna manera inclinar a los niños a que efectivamente se aproximen a ese consumo de sustancias psicoactivas. ¿Qué es lo que efectivamente busca el protocolo? Evitar que el consumo se haga en espacios donde se pueda afectar la familia, el interés general y los niños. Pero finalmente será la actividad de inteligencia la que deberá determinar la intención del porte de la droga, si es con ánimo de traficar o si es con ánimo de consumirla. Ahora, ¿cómo determinar esa intención? Por supuesto, insisto, con labores de inteligencia, porque no se puede presumir que el solo porte va a tener diríamos, ese propósito de traficar con sustancias psicoactivas. Déjeme hacerle una pregunta final, doctor Sergio Estrada. En el presunto caso de que Caterine esté de acuerdo con usted en la totalidad de su narrativa, preguntarnos, y aparte pues de todos los que no son abogados, pues yo entiendo lo que está planteando usted en virtud de ser yo abogado, pero como todos los televidentes no son abogados que nos están escuchando, la pregunta es esta. Colombia a partir de 1991 interpuso por encima derechos fundamentales, por encima de los derechos colectivos, por eso están en la primera línea los derechos fundamentales. Si estuviéramos pensando antes del 91 o de otra manera en otro tipo de Estado, donde siga sosteniéndose que los derechos colectivos son más importantes que los individuales, estaríamos en esta discusión. Es muy importante la pregunta. Precisamente la Constitución del 91 buscó promover la libertad individual y en general la dignidad humana. Y siempre vamos a encontrar tensiones con el interés general. En el caso del porte y el consumo de estupefacientes, lo que hay que destacar es que no se trata del interés general con el interés particular. Se trata de dos derechos fundamentales: la libertad individual del consumidor, ¿sí?, y el derecho prevalente de los niños, en el caso de la sentencia de la Corte Constitucional, a ser protegidos frente a los consumidores. Son dos derechos fundamentales. Esa tensión genera grandes retos, ¿sí? Y en la medida que sean dos derechos fundamentales, nos exige, y es muy importante seguir con esa labor pedagógica, que todos los ciudadanos miremos caso por caso para determinar si los niños se están viendo afectados en sus derechos fundamentales prevalentes a la salud y a la integridad, y segundo, sin que esas medidas de protección de los niños representen la negación de otro derecho fundamental, como es el derecho al consumo, que, ojo, hay un artículo que es el 95 de la Constitución, que nos recuerda que el ejercicio de nuestros derechos no pueden afectar los derechos de los demás, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el éxito de la democracia, con eso finalizo, está en poder conciliar los derechos o los intereses mayoritarios con los derechos fundamentales. Cuando hay exceso de decisiones mayoritarias, estamos en un estado que no va a respetar la individualidad ni la dignidad humana, ¿sí? Pero cuando estamos sobreponiendo los derechos fundamentales sobre las decisiones mayoritarias, igualmente podríamos efectivamente sacrificar la necesidad de un orden, que es una palabra bien compleja, del orden, de la tranquilidad, de la salubridad pública, también efectivamente la seguridad ciudadana y otros aspectos fundamentales. Muchos retos indudablemente por asumir, pero siempre partiendo de una pedagogía clara hacia la ciudadanía, que evite esos sesgos políticos que de alguna manera hacen bastante daño. Doctor Sergio, antes de que nos vayamos, entonces, si la congresista dice que lo que hizo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, carece de las competencias para prohibir el porte o consumo de sustancias psicoactivas en ciertas horas y lugares, y que esta facultad recae sobre las asambleas, sobre los consejos municipales, distritales, a nivel territorial, ¿cuándo y quién nos define quién tiene la razón, si la congresista o el distrito en cabeza del alcalde?
Muy importante la pregunta. Hay dos aspectos y hacen referencia precisamente a las facultades de las alcaldías para poder reglamentar este tema del porte y del consumo. Inicialmente son dos ideas que debemos resaltar. La primera es si efectivamente la alcaldía tiene competencia para reglamentar. La Corte Constitucional en la sentencia indica que los órganos competentes son los que ejercen poder de policía. Y eso nos exige efectivamente recordar que no lo vamos a hacer en este momento, por ser un tema muy técnico, la distinción entre poder de policía, función de policía y actividad de policía. El poder de policía está encomendado por regla general al Congreso de la República y a nivel territorial en las asambleas y en los consejos municipales. La pregunta que surge es, ¿esa reglamentación corresponde a un poder de policía o a una actividad de policía? ¿Correcto? Porque también hay que decirlo, la Corte en algún espacio de su sentencia reconoce más que sea facultad de los alcaldes. Y hemos visto bastantes reglamentaciones en ese sentido. Y el segundo aspecto que es fundamental es que en la lectura del decreto no se está prohibiendo el consumo de la dosis personal. O sea, realmente no tiene que, de alguna forma, también como corporación dedicada al derecho constitucional, ofrecer argumentos un poco más objetivos, ¿sí? Porque realizando para este espacio, preparándonos para este espacio, leímos el decreto y no encontramos una prohibición, al contrario, lo que se busca es desde la política de salubridad pública establecer unos equilibrios que también hay que decirlo, en esos equilibrios al decreto de pronto le faltó como decimos popularmente, un centavito para el peso. ¿En qué sentido? Faltó una mayor claridad en cuanto a las condiciones de tiempo, modo y lugar, porque no basta con la restricción perimetral, esto es 100 metros a la redonda, sino que es necesario establecer horarios. No estaríamos con seguridad en esta discusión si el decreto hubiese sido más claro en relación a los horarios, con seguridad. Entonces, miren que algo tan simple como los horarios nos estaría efectivamente permitiendo avanzar en la conciliación de una atención que realmente es compleja para la ciudadanía. También en el modo. No es lo mismo efectivamente que venga un habitante de la Sierra Nevada, ¿sí? a mascar coca en un parque, a que efectivamente lo haga un ciudadano en desarrollo efectivamente de su derecho a la dosis personal. Entonces, miren que hay de circunstancias específicas que nos exigen indudablemente mayor diálogo, mayor concertación, evitar los sesgos ideológicos y efectivamente comprometernos con una política de salud pública en la que seamos absolutamente responsables con lo que está ocurriendo en el país desde hace bastantes años. Doctor Sergio Estrada, constitucionalista, abogado. Le deseamos una muy buena semana. Gracias por habernos atendido en la segunda parte de este partido de la discusión decreto distrital vía la búsqueda de la nulidad parcial de ese decreto por parte de la representante Boreal. Un abrazo grande para usted y gracias. Un saludo para todos ustedes, todos los televidentes, siempre el Centro Colombiano de Estudios Constitucionales, comprometidos con una labor pedagógica. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Lo seguiremos consultando y nosotros nos vamos entonces a realizar un recorrido por nuestra actualización informativa. Temas e historias que mueven al país. Actualización informativa en Colombia Opina. Y en este punto y hora de la tarde, como siempre, también queremos hacerlos partícipes de ese recorrido por las noticias que a esta hora destacan los principales medios de Colombia. La revista Semana, presidente Gustavo Petro lanza preocupante advertencia. Ojo, las finanzas del Estado están a punto del colapso. La Fiscalía entregó también detalles de la captura y judicialización del criptoladrón, el hombre que se apropió de $1 millón en criptomonedas. Más titulares, Juan Fernando. El portal del periódico El Tiempo sostiene que los cambios que plantearía la reforma a los servicios públicos de Colombia están un poquito complicados por una sencilla razón, porque el borrador dice que la regulación de los servicios públicos estaría a cargo del presidente.
Ay, 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 se voló la CREC. Y continuamos con más noticias. RCN en su página principal en materia política destaca a esta hora que el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, será citado a debate de control político en el Congreso. Una citación que se da en medio de la polémica por el préstamo de la Embajada en México para grabar un video con fines políticos. Y bueno, ahí están algunas de las noticias que a esta hora también tiene Radio Cadena Nacional. Y el portal del periódico El Colombiano señala que Petro logra gasolina para la reforma a la salud y alerta por violencia y asegura que el sistema de salud es un barril sin fondo. Bueno, televidentes, ahí tienen ustedes el resumen de noticias, la actualización de lo que a esta hora está pasando en nuestro país. Nosotros los invitamos a una breve pausa para unos importantes mensajes y ya continuamos con más hechos de lo que sucede en Medellín, Antioquia y el mundo. ¿Qué pasa en la región? Gracias por continuar conectados con nosotros a través de Cosmovisión. A esta hora destacamos hechos que pasan en nuestra región y uno que sin duda nos duele y es la información que ha entregado el alcalde de Segovia, porque cerca de 800 personas se encuentran confinadas por enfrentamientos con el Clan del Golfo. En una compleja situación de seguridad por cuenta de los enfrentamientos entre el Clan del Golfo, el Ejército Nacional y otros grupos armados. El alcalde, Edwin Alexander Castañeda, reveló en una entrevista a medios de comunicación que tiene personas confinadas en varias veredas como resultado directo de todos esos enfrentamientos. Y según el funcionario, esta disputa territorial estarían disidencias incluso de las FARC intensificando el conflicto en los últimos meses y afectando unas 14 veredas. Una situación que ha llevado al confinamiento de varias veredas, los Aguacates Altos de Manuela, donde los habitantes ya tienen desabastecimiento de algunos productos básicos y además también operaciones hacia el casco urbano de Segovia, donde el municipio ha tenido que proporcionar asistencia a más de 100 personas desplazadas por el conflicto, pues hace que en este momento sea una situación humanitaria sumamente complicada. Y el alcalde enfatiza la necesidad de una solución más allá de la presencia de fuerza pública, porque no es suficiente. Recordemos que hubo un enfrentamiento entre el ejército y el Clan del Golfo que resultó en la muerte de 4 soldados y heridos otros 7 militares. Juan Fernando, ¿cómo podemos observar lo que está ocurriendo en el municipio de Segovia con estas cifras tan dramáticas? Una situación donde el alcalde Castañeda, pues lo vemos pidiendo apoyo porque resulta ser muy poca la capacidad de acción frente a semejante monstruo que está enfrentando. Ese monstruo que está enfrentando Caterina y televidentes obedece a los criterios de un Clan del Golfo y de unas bandas criminales que están apegadas en esa zona a la ilegalidad, no solamente de la cocaína, estamos hablando de la minería. Esa zona es muy compleja y a ver, hágase esta pregunta, señor televidente y dama televidente. Usted es un alcalde que tiene 10 policías en el municipio. Dígame usted qué puede hacer con semejantes bandidos. Eso es muy difícil. Ahí hay que darle la mano por vía de la gobernación de Antioquia y del gobierno nacional. No hay otra. Un alcalde en esas condiciones no hay ni siquiera con la posibilidad de planear y planear y planear, pero usted tiene 12, 15 policías. Nada tiene que hacer ahí. Dolorosísimo, Juan, de verdad que están con las manos atadas y el presidente Gustavo Petro diciéndole al Clan del Golfo que si no se rinde, entonces pues la fuerza del Estado lo aplastará. No sé cómo, porque la verdad es un monstruo de 1000 cabezas y como usted dice, cuentan con un margen de operación de hombres, recursos y armamento sumamente amplio, distinto al que tiene la fuerza pública, que por cierto también se encuentra muy menguada anímica y operativamente debido a la búsqueda de la paz total. Oiga, ¿a quién se quiere más sino a los hijos? Pareciera que la noticia que les vamos a contar, este padre no logró escuchar la canción ni siquiera que le llegara a parte del corazón. Hay un padre que habría asesinado a su hijo en Medellín por el cambio de un bombillo.
Es una tragedia en el oriente de Medellín. El asesinato de Julián Inestrosa, 27 años, a manos de su propio padre. El joven Inestrosa muere en su propia vivienda en Manrique Las Granjas, donde una discusión aparentemente desencadenada por el cambio de un bombillo terminó en ese fatal desenlace. Según el relato de la pareja del agresor, mientras ella se encontraba preparando comida, entonces el padre de 67 años tomó un cuchillo y se fue hacia su hijo, quien estaba manipulando unos cables de luz, y en medio de la discusión, que no pudo escuchar en su totalidad, pues ocurrió este desenlace. Recibió heridas en el tórax, y los testimonios de los vecinos indican que esa disputa surgió a raíz del cambio de un bombillo. La víctima trató de huir, trataron los vecinos de auxiliarlo, pero bueno, llegó a un centro asistencial sin signos vitales, y el agresor, el padre, fue capturado por las autoridades y puesto a disposición de la Fiscalía General para su proceso de judicialización. Pero este trágico incidente, Juan y televidentes, nos pone en evidencia la urgente necesidad de revisar toda esa situación de violencia, de falta de tolerancia, de respeto, de la resolución pacífica de los conflictos, que no la tenemos en el país, y obviamente pues ante la ausencia de justicia y ante la ausencia de salud mental y de todo, mire el caos que se está desatando. Pero le voy a decir una cosa, Caterine: quien tenga la sangre y los hígados para matar a un hijo no es un padre, es un monstruo, y en consecuencia tiene que asumir la ley penal con toda la fortaleza que la fiscalía y el juez puedan imprimirle. Uno no puede matar a un hijo, uno no puede matar a un hijo, excepcionalmente cuando el hijo quiere matarlo a uno. Pero por esas cosas de la vida, uno no puede tocar a un hijo, no puede herirlo y menos matarlo. Ese padre no tiene hígado, no tiene corazón, no tiene nada. Entonces, todo el peso de la ley contra ese padre que no es padre. Así es, Juan Fernando. Nosotros continuamos con más noticias a través de Cosmovisión, meridiano político de análisis, información y opinión a esta hora en Colombia Opina. Administrativas en Colombia Opina. Y en materia administrativa les contamos que hay una investigación en contra de William Jeffer Vivas por el uso de viáticos por 239 millones de pesos. La sombra de controversia que rodeó a la elección de personeros sigue rodeando a William Jeffer Vivas, que ahora está bajo el escrutinio de la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en el manejo de viáticos de su gestión durante el 2020 y 2023. Se ha abierto una investigación para averiguar si Vivas utilizó los recursos públicos asignados para sus viajes nacionales e internacionales, y según fuentes oficiales se estima que el funcionario habría gastado alrededor, repito, de 239 millones de pesos en viáticos relacionados con viáticos, y eso pues ha levantado una importante controversia pública. Y bueno, Juan, el control que debiera ejercer el Consejo de Medellín pareciera en este momento se encuentran vetados, luego de que todos lo habían además calificado de forma excelente, o sea que quedará solamente la Procuraduría para hacer vigilancia y seguimiento al uso de estos gastos. Es un problema. El problema de plata siempre será un problema para la administración pública, y más en países que son tan jóvenes en la democracia, que no respetan el pacto social. Pero también hay que hacerle un llamado de atención al Consejo de la Ciudad de Medellín. Cómo estamos en estas, pues con un funcionario que lo tiene que vigilar la Contraloría. Es que el tema de plata es muy difícil. Fíjense, esa concejal de Medellín del Centro Democrático, Claudia Carrasquilla, debiéndole honorarios a los que trabajaron con ella y la tienen de concejal ahí. Son absolutamente irresponsables y están ahí muy orondos, uno de personero y lo está ya investigando, y la otra de concejal dando líneas de moralidad cuando no las tiene.
Juan, gracias. Aquí se nos había quedado un problemita técnico, ya recuperamos el sonido. Y bueno, la otra noticia está protagonizada por los ex candidatos a la alcaldía de Medellín, Juan Carlos Upegui y Albert Corredor. Recordamos que le contábamos a nuestros televidentes lo que ha venido ocurriendo en materia político-administrativa cuando Juan Carlos Upegui se le decreta la pérdida de investidura debido a que cuando se inscribió para la aspiración de un cargo de elección popular, su padre se desempeñaba como rector de una institución educativa, siendo entonces la persona que destinaba o ordenaba más bien el gasto, es el término correcto. Al ser decretada la pérdida de investidura en primera instancia, que tiene lugar a apelación, y hay que decir algo también, Juan, aquí, que no habíamos visto un movimiento tan rápido en materia de pérdida de investidura, porque usted ha visto que esto se demora, que hay concejales que han logrado prácticamente terminar el periodo, pero en el caso de Upegui sobraron ciudadanos acuciosos haciendo las denuncias. Ahora también Albert Corredor, quien fuera concejal de Medellín, posteriormente candidato a la alcaldía, estaría pensando en quedarse con la curul. Corredor, hay que decirlo además, es uno de los que demandó Upegui por presunta inhabilidad en las elecciones. Sin embargo, si se confirma el fallo contra Upegui, entrarían uno de los concejales del alcalde, Federico Gutiérrez, es decir, seguiría creciendo la bancada de Creemos. Pero bueno, esto lo que nos demuestra es que se siguen ahondando las diferencias entre quienes en algún momento fueron amigos políticos y aliados. Estamos hablando del exconcejal Albert Corredor, quien estuvo muy cercano a la administración de Daniel Quintero, y luego en la campaña rompen definitivamente relaciones, y es una de las personas tras las demandas, repito, que se han presentado ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Pues, Juan, como sabemos los ciudadanos, y usted que lleva tanto tiempo en estas lides políticas, en política no hay ni amigos ni enemigos eternos. Hablemos un poquito de cómo analiza usted esta situación de la búsqueda de una nueva curul por dos personas que se enfrentaron para conseguir la alcaldía de Medellín. No, todos sabemos que cuando la definición de candidato de alcaldía de Medellín al interior de la alcaldía de Daniel Quintero, pues la definió Diana Osorio, que era su primo, pues la estantería en que estaba montándose Albert Giordano Corredor, pues se cayó, porque el esfuerzo, sin duda, que hizo Alberto Giordano Corredor fue duro, grande y económicamente fuerte. Y el tiempo, de verdad, porque el tiempo de uno estar todos los días en territorio es complejo, no es fácil para la gente que está buscando el poder. Entonces, Diana acabó con esa relación de amistad en virtud de ella haber escogido a su primo. Se impuso Diana y cayó Giordano. Viene una discusión, Caterina, que a mí me parece muy importante tenerla, y es si por la cifra repartidora que pueda llegar Camila Gaviria en Creemos a reemplazar a Upegui, o es el que quedó de tercero en la alcaldía de la ciudad de Medellín, que también es oposición. Para mí no es fácil, yo no soy especialista en derecho electoral, pero el la ley que maneja el tema de oposición indica que entraría el opositor a Federico Gutiérrez, y no una que está en la lista de Creemos, que no es oposición. Algunos sostienen, no, es que el tiempo ya pasó. Pero el queen y la masa propia, la pepa propia del estatuto de la oposición es que deba entrar la oposición, no que entre una amiga del alcalde. Entonces, a mi manera de leer, digamos, en la practicidad del derecho y de la integración del derecho, es que debe entrar es Albert Giordano Corredor y no Camila Gaviria de Creemos. A mi manera de leer, la pepa gruesa de la oposición, de la ley de oposición en Colombia.
Sí, Juan, usted tiene razón. Estamos nuevos, estamos estrenándonos el estatuto de oposición y creo que hay muchas cosas por dirimir frente a lo que realmente debe pasar allí. Y en consideración, como usted lo dice, de algunas personas que obviamente pues entienden mucho más este tema, no siempre tiene que ser de oposición, pero entonces iría en contradicción con el origen del estatuto, que de hecho incluso lleva ese nombre, pero según dicen también los expertos, por la cifra repartidora en este caso sería la persona que usted acaba de mencionar, Camila Gaviria, del partido Creemos, que curul tan peleada. Nosotros les estaremos contando qué pasa con ella. Pasemos a otras noticias, Juan Fernando, porque sí, adelante. Disculpe un momento, a mí me parece muy delicado que se baje una de las voces de la oposición al gobierno, cualquiera sea, puede ser de Gaviria, puede ser de Federico Gutiérrez, el que sea, pero bajar una voz de la oposición es contradictorio no solamente con el estatuto de la oposición, la ley de oposición, sino con la democracia misma. A mí me parece muy peligroso. Bueno, Juan, amanecerá y veremos. Continuemos con más noticias. Jorge Iván González, es director del DNP, se une a el comité de referendo liderado por el gobernador Rendón para buscar la autonomía fiscal. Esta llegada de un exmiembro del gobierno Petro, pues obviamente ha generado un importante movimiento en la política local. Hay que recordar que renunció debido a diferencias con el presidente Gustavo Petro y ahora será el director del comité promotor del referendo que busca generar la autonomía de las regiones en materia económica en el país. Una llegada que ha sido recibida con muchísima expectativa, porque según Rendón, la participación de González va a enriquecer el debate, va a abrir nuevas puertas para discusiones frente a este tema en el país, y en charlas recientes él ha expresado su apoyo a la iniciativa del referendo, enfatizando la importancia de entregar más recursos a los departamentos sin aumentar las brechas regionales. ¿Qué futuro puede tener este referendo? Es la pregunta que le traslado a nuestro analista de cabecera, Juan Fernando Jaramillo. No todo, le voy a decir una cosa donde tropieza. Si es que va a tropezar, que el gobierno se ponga unas botas tan duras que ponga a los gobernantes regionales y municipales a no empujar eso. Pero le voy a decir una cosa, es absolutamente necesario ese referéndum. ¿Por qué? Porque es que si ponga este escenario, y esto va para todos los televidentes, los dineros de las regiones y las localidades y distritos van hacia el ente nacional, el gobierno nacional. Y el gobierno nacional dice para dónde va el dinero. Y, eso, y lo que se devuelve para lo que enviaron las regiones es ínfimo. Entonces, hágase esta pregunta. Si usted le pregunta a un ciudadano y al alcalde y al gobernador, ¿usted quiere que los impuestos de personas naturales y jurídicas que queden? Le van a decir, claro, porque es que es el alcalde el que debe definir para dónde va el dinero que está llevándose la nación, y es el gobernador también que debe definir para dónde. Que han hecho estos dos nuevos personajes que vienen, uno del Departamento Administrativo de Planeación y la otra que fue a quien despidieron en el Gobierno Nacional del Ministerio de Hacienda la semana pasada, vienen a ayudar en el esquema de explicación y pedagogía para entender eso. Colombia no se puede seguir dando el lujo de tener los presidentes, no Petro, estoy hablando de todos los presidentes, manejando a su haber y a su querer los dineros que le envían las regiones. No, aquí tenemos que ser sensatos. Las regiones necesitan sus propios dineros y no que un presidente diga para dónde va ese dinero, qué hora va a ser y qué hora no van a ser. No. Esto va bien si las regiones y las localidades se ponen serios para entender esto. Gracias, Juan Fernando. Bueno, esperemos efectivamente que surja un buen proceso democrático en búsqueda del mejoramiento de las condiciones de vida, la autonomía regional, y que además haya justicia también con la capacidad productiva de cada una de las regiones.
hay que decirle a nuestros televidentes que nuestro departamento produce unos recursos superiores a los que realmente recibe por parte de la nación. Por eso podríamos tener mucho mejor cubiertas las necesidades del departamento de Antioquia. Pero hay quienes también defienden que entonces esto va en detrimento de las regiones más necesitadas del país, que están atrasadas y que dejarían de recibir recursos que se quedarían en nuestras arcas. Pero hay que promover definitivamente que no sea el centralismo, con su egoísmo, con la mirada no más allá de Monserrate, el que defina para dónde van los recursos que generan las regiones con su trabajo en Colombia. Y nosotros continuamos con más noticias porque nos vamos para una que me encanta, Juan, y es que 8.000 personas en La Estrella tienen acceso por primera vez en la comunidad de La Estrella. Hay un hito histórico, la entrega del sistema de acueducto que va a proporcionar acceso a agua potable a 8.000 personas en el municipio de El Sur. Así que esto representa una inversión cercana. Estamos hablando de los 15.000 millones de pesos en su primera fase, un proyecto que ha sido recibido con entusiasmo por parte de los habitantes, especialmente de Pueblo Viejo, cuando serán ellos, el 40% de la población, quienes se van a favorecer de este suministro, y hay que decir que además serán los primeros en tener este vital recurso y que van a permitir precisamente que se tenga la instalación gratuita de medidores. Así que bueno, hay una de verdad conmoción muy importante en materia de alegría. Imagínese, Juan, a esta altura del Partido de la Modernidad y nosotros todavía hablando de área metropolitana, su desarrollo y tantos ciudadanos careciendo del servicio de este líquido vital. Así que a buena hora llega este avance en la calidad de vida de los habitantes del municipio de La Estrella, mitigando los riesgos sanitarios. Aquí está su alcalde, quien nos cuenta efectivamente acerca de la entrega de esta importante obra. Esto es un sueño que hace 15 años venimos luchando, no es algo nuevo. Para ustedes, como decía David, sí, hoy es un gran hito, pero para nosotros que estamos metidos en estos quehaceres de lo público y que llevamos tantos años, es una lucha que venimos trayendo. Ahí está la entrega de este importante proyecto que además también, como muchas de las obras en nuestro país, había tenido retrasos, pero que por fortuna llega a feliz término, entregando la posibilidad del mejoramiento de la calidad de vida. Pero Juan, unas de cal y otras de arena, como le diríamos a nuestros televidentes, porque mientras unos ríen, otros lloran. ¿Qué fue lo que pasó? Que hay habitantes de Medellín que se quedaron sin agua. Sí, cerca de 9.600 habitantes de la ciudad de Medellín pues tuvieron este fin de semana un problema por el fenómeno del Niño. Entonces no les llegó agua. Entonces hay cosas que uno no entiende. Pues estamos o no estamos en problemas. Pero eso hay que decirle a la gente. Cuando usted esconde información, entonces ahí tenemos un problema. Y súmele a esos 9.600 habitantes del occidente de la ciudad de Medellín que no tuvieron agua este fin de semana. Buena parte de La Guajira está sin agua, aunque con bombos y platillos el gobierno de Petro dijo, estamos listos, y eso se resolvió. Tenemos 40 tanques en vehículos. Esperando arrancar, los tenemos sin conductor y sin agua. Dice que porque íbamos a resolver un problema grave de agua en La Guajira. Están guardados en un cantón del ejército en esa zona. Llamaron allá al ejército y le dijeron, hombre, ¿cuándo arranca? No, es que nosotros no somos los que vamos a manejar eso. Nos dijeron del gobierno que les guardáramos 40 tanques. No hay agua en los tanques, ni hay conductores en los carros. Uno no puede mentirle a una sediente departamento como La Guajira, diciéndole a todo Colombia que eso ya está listo. Entonces mire unas, cal y arena. Juan, me parece durísimo, 40 carrotanques entonces se encuentran parqueados, no hay conductor, no hay gasolina, no hay agua, pero bueno, se hizo un importante negocio para la adquisición de los mismos, ¿no? Vamos a ver si se logra reforzar la capacidad de abastecimiento y si encuentran cómo dotarlos y hacerlos llegar hacia donde la comunidad necesita, porque hasta ahora el único que ha logrado calmar la sed fue quien logró proveer
esos 40 carrotanques al gobierno nacional. Obviamente no es su responsabilidad, faltaron otros que lo debían ejecutar, pero lamentable de verdad contarles esta noticia a nuestros televidentes y ojalá prontamente tengamos información de que se resolvió satisfactoriamente esta necesidad que quedó inconclusa a la hora de su ejecución. Vamos nosotros a una breve pausa para unos importantes mensajes y ya regresamos con más de Colombia Opina aquí en Cosmovisión. Y a esta hora continuamos con más información para nuestros televidentes a través de Colombia Opina por Cosmovisión. Nos ponemos en contacto con la capital de la República. Allí entra a diálogo con nosotros el senador Nicolás Albeiro Echeverry, quien es congresista por parte del Partido Conservador de origen antioqueño. Senador Nicolás, muy buenas tardes y bienvenido a Colombia Opina. Catherine, muy buenas tardes para ti, el equipo de trabajo y la amable audiencia. Arranquemos con esto. ¿Cómo está viendo usted, senador Nicolás Albeiro Echeverry, lo que se deja venir en reforma? ¿Vamos a tener patatús como el año pasado o cree usted que habrá más sensatez en el Senado de la República? Yo estoy perdido, hay veces pesimista. Los ofrecimientos del gobierno son muy altos, las tentaciones son muy fuertes, las solidaridades territoriales son muy débiles, muy poca participación en los gabinetes departamentales, municipales casi nula, y pues todos los congresistas de una u otra manera están necesitando tener escenario político. Yo personalmente voy a votar no a las reformas. Estoy liderando que el Partido Conservador vote no a la reforma a la salud, no a la reforma laboral, no a la reforma de pensiones. Creo que no son convenientes, aunque considero que son necesarias y que necesitamos hacer unas reformas, pero que como las está planteando el gobierno no son las más adecuadas ni las más convenientes. Sin embargo, hoy estoy perdido. Creo que están 50-50 las fuerzas en el Senado de la República y yo aspiraría a que hubiese racionalidad y que votáramos no a las reformas. Senador, hablemos un poco porque, como usted dice, pues ya iniciaron este periodo, obviamente están en vilo estas reformas, pero aún no tienen agenda en el legislativo para ser discutidas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se ha podido plantear el cronograma y ejecutar, obviamente, una programación de las respectivas comisiones? Un gobierno desordenado tendrá un Congreso desordenado. No hay reuniones con el gobierno, no hay reuniones de bancada con el presidente, no hay reuniones previas entre sí. Apenas el Partido Conservador citó para el próximo miércoles una reunión y en la agenda no está las reformas, no están todavía en el orden del día del Senado de la República. Yo consideraría que muchas estarán próximas a ponerse en consideración en las comisiones respectivas, pero no han publicado ni han socializado la agenda. La que está lista es la reforma pensional, que iba a entrar a plenaria, pero que los ponentes y los miembros de la comisión respectiva pidieron ser aplazada. Óigame, senador, quiero hacerle una consulta más allá de las reformas. Háblenos un poquito de si ya se cuadró o no el tema presupuestal para los proyectos de Antioquia. Bueno, el gobierno nacional inicialmente expidió un decreto, como lo ordena el estatuto, que es que haya una programación, que es donde el gobierno le propone al Congreso. Luego que haya una aprobación, que es que cuando el gobierno aprueba, y luego que haya una ejecución, que es cuando el gobierno hace el decreto de ejecución. En ambas etapas, en las tres, tienen que mediar unos principios, el principio de la integralidad, el principio del cumplimiento de los compromisos adquiridos, como son las vigencias futuras, etcétera. En ambas se surtieron, digamos que en la programación y en la ejecución. Luego el gobierno expide un decreto, que es en el de la ejecución, perdón, y ahí viola todos los principios presupuestales. Eso genera inclusive la renuncia de la jefe de presupuesto del Ministerio de Hacienda. Y eso genera una movilización territorial donde pone en riesgo una cantidad de obras y de compromisos que iban a ser mucho más oneroso luego el pago vía demandas del Estado. Y eso hace que él corrija
y revoque ese decreto y expida un nuevo decreto mediante el cual tuvo en cuenta las vigencias futuras y mediante el cual se demostró que esos 17 billones que quería tener en una bolsa sin nombre para él poder determinar dónde los quería hacer, pues las obligaciones que tenía el gobierno nacional pues fueran prioritarias. Y esto hizo que el gobierno, perdóneme la expresión, con ese coletazo o ese, digamos, intento de raponazo de los recursos, de los territorios, que no son ningún regalo, son recursos que de una u otra manera los mismos departamentos enviamos a la nación para luego ser redistribuidos, pues ahí tuviéramos la oportunidad de estar tranquilos en cuanto a las obras que se competen. Y se corrigió en cuanto a las vigencias futuras, pero no en cuanto a los megaproyectos como el Tren del Río, como la segunda pista del aeropuerto, como unos que se requería ser tenidos en cuenta en el proyecto del presupuesto. En conclusión, Antioquia no le espera nada bueno, no ha tenido nada bueno de este gobierno. Senador, en un minutico porque el tiempo nos apremia. Esa parálisis en las obras que no solamente la vive el departamento de Antioquia, sino la ausencia de ejecución por parte de muchos ministerios, incluido el de la igualdad y la equidad, que ni siquiera llega al 1%. Las cifras de decrecimiento que nos ponen en este momento con tan solo el 0,6% y esas excusitis que hemos escuchado por parte de los ministros diciendo que la culpa, en conclusión, es de la vaca. Va a tener unos efectos todavía más catastróficos si llegan a pasar las reformas. ¿Qué le podemos decir a los colombianos que nos espera y qué podemos hacer los ciudadanos que estamos aquí a la expectativa de lo que vaya a hacer el Congreso? Catherine, yo creo que ninguno de los actos del gobierno son aislados. Eso hace parte de una estrategia de tener una bolsa mucho más grande para poder salir a hablar de subsidios y hablar de fortalecimiento o favorecimiento de los ejes programáticos a través del acuerdo de paz y a través de lo que ellos llaman paz total en menoscabo de todos los sectores productivos del país. Indiscutiblemente esa actuación es la foto que hoy tenemos del decrecimiento económico y del pesimismo en las inversiones que hay. Es totalmente, en mi criterio, irresponsable con el manejo de la hacienda pública y irresponsable con el manejo de la economía y de muy baja, es una estrategia de muy baja calaña para buscar tener recursos para poder favorecer sus proyectos y sus intenciones en las líneas de trabajo. Yo le diría a los colombianos que lo que hay que estar es atentos y lo que hay es que estar reclamando de parte del gobierno una institucionalidad mucho más fuerte, un compromiso mucho más fuerte, rodear las Cortes, rodear la Fiscalía, rodear el Congreso de la República y exigirle al gobierno que cumpla con los postulados de la democracia y los postulados aprobados en el Congreso de la República. Congresista, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Colombia Opina. Le enviamos un abrazo. Gracias. A ustedes muchas gracias, un cordial saludo para todos y me excuso que hemos tenido bastante contratiempo, pero siempre pendiente para este que es especial programa. Muchísimas gracias a nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros. Mañana la cita nuevamente a las 12:30. Feliz tarde para todos.